Sí, ¿me escuchas? Ya. Bueno, he escogido en este caso el tema de patología mamaria, como mencionaste que hoy es el día del cáncer de la mama, ¿no? La lucha contra el cáncer de la mama y voy a hablar un poco de, básicamente de citología, ya que estoy en cito, y un poquito ahí algunos datos, ¿no? De las imágenes que nos sirven como diagnóstico también. Bueno, en general, bueno, esto lo voy a pasar. Bueno, solo voy a mencionar nada más que desde 1500 o 1600 antes de Cristo ya se pueden observar unas imágenes de cáncer de mama, ¿no? En los antiguos egiptos, ¿no? Egipcios, y quien lo describió por primera vez fue el historiador egiptólogo Smith, ¿no? Gracias a él se mencionó los papiros de Smith, que también después él se lo vendió a Evers y dentro de las descripciones que hizo Evers también se encontraron algunos antecedentes de cáncer de mama en la época de egipcia, ¿no? Entonces, básicamente quería mencionar eso porque esto es un mal que aqueja a la humanidad desde hace mucho tiempo. Bueno, lo que se va a ver es lo siguiente. Y bueno, en la clínica de la patología de mama, básicamente tenemos que la paciente manifiesta un tumor cuando lo palpan o lo sienten, dolor, si es incómodo, hincones, punzadas, dolor de espalda, dolor de pecho, ¿no? Alteraciones cutáneas, ¿no? Básicamente las alteraciones cutáneas que mayormente sabemos son los pellizcamientos o la piel de naranja, ¿no? Que se da por un edema, básicamente, que no se da en los folículos, ¿no? Solamente en la dermis profunda y en la dermis superficial, entonces hace ese efecto de piel de naranja, ¿no? Y las secreciones, ¿no? A veces los pacientes vienen con telorrea y puede ser de diferentes colores, ¿no? Básicamente, de manera gráfica podemos ver que si es sanguinolento, lo más probable es que sea un papiloma intraductal o una lesión intraductal, y cuando es color blanquecina, básicamente puede ser por una hiperprolactinemia, ¿no? Que tenga que ver con secreción de leche, ¿no? En caso cuando sea gris, puede ser un material infectado o cambios fibroquísticos, ¿no? Y cuando es claro o cuando es, mejor dicho, transparente, es cuando podría ser incluso un carcinoma de mama, ¿no? Acá arriba podemos ver ya una lesión de mayor extensión y ya complicada, ¿no? En laboratorio, básicamente hay marcadores, biomarcadores, que son el CA15-3, que es un antígeno producido por el gen de mucina, ¿no? Que es una glicoproteína. Lo normal es menor de 25 o 30, ¿no? Menor de eso es lo normal, pero encontrarlo elevado tampoco es específico de cáncer de mama, se puede ver en otros tipos de lesiones, ¿no? De páncreas o de otro tipo de órganos, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando hay una asociación clínica es importante porque puede sugerir el diagnóstico, ¿no? Otro marcador también que va acompañado del CA15.3 es el TPA, que es un marcador de neoplasias epiteliales, ¿no? Entonces, cuando se suman los dos, es una paciente mujer que tiene ciertas clínicas, puede sugerirnos, ¿no? El diagnóstico de cáncer de mama, pero obviamente hay que hacer mayor estudio, ya sea apoyado en imágenes y sobre todo el diagnóstico definitivo de anatomía patológica, ¿no? Otros exámenes que se le pide a estos pacientes son hemograma, PCR, para ver estado inflamatorio, perfil hormonal, ¿no? Para ver que no tengan componente hormonal esa lesión, o nodular, o de secreciones, ¿no? Y se apoya bastante la patología mamaria, ya sea en el diagnóstico o en el tratamiento, en lo que son las imágenes, ¿no? Dentro de las imágenes, las principales son mamografía, ecografía y resonancia magnética, ¿no? Que es mucho más sensible, pero es un poco más costosa. Como tamizaje, mamografía, ¿no? Mayores de 40 años mamografía, menores de 40 años ecografía, ¿no? Eh, Aquí en la mamografía podemos ver básicamente que se puede reconocer claramente la anatomía, ¿no? Donde está la piel, los ligamentos de Cooper que fijan las glándulas, ¿no? A la piel. Y se puede reconocer incluso el pezón, ¿no? La grasa que está dentro del tejido mamario, ¿no? Arterias mamarias. Entonces, dentro de este tipo de patrón imagenológico se pueden reconocer calcificaciones e irregularidades de esas calcificaciones, ¿no? Que permiten sugerir un lugar tentativo para biopsia o para seguimiento, ¿no? Dentro de la resonancia vemos que hay una mayor fineza en las estructuras, no se pueden diferenciar mejor las arterias, mejor se puede diferenciar el pezón, ¿no? El tejido graso, según los cortes que se hagan, y se evidencia que hay una correlación con la estructura tanto de la mamografía como de la resonancia, ¿no? En ecografía es similar, ¿no? Básicamente el efecto es de ultrasonido y tiene que ver básicamente con el componente líquido, ¿no? Que tiene cada tejido, ¿no? Básicamente con la resistencia que pase por el sonido, que pase el sonido a través del agua que hay en los tejidos, ¿no?
Entonces acá también se puede ver el ligamento de Cooper de manera superficial y en la parte más profunda, más o menos en un corte de un plano medio, ¿no? del corte ecográfico, se puede ver la glándula que siempre es hiperecogénica, ¿no? Y en la parte profunda podemos ver ya zona retroglandular, que es grasa básicamente, que es más oscura que el tejido glandular es mamario, que es más hiperecogénico. Esta grasa es ecogénica normalmente, ¿no? Y la parte profunda y el pectoral, que también es hiperecogénico ligeramente, que está en la parte más profunda, ¿no? Asimismo también se pueden ver incluso acá los senos galactóforos, ¿no? Incluso el pezón, cuando se comprime se puede ver invertido, ¿no? Entonces son estructuras que nosotros incluso en la macroscopía algunas veces la podemos definir bien, ¿no? O sea, la podemos reconocer fácilmente, ¿no? Siempre cuando sea dilatado, ¿no? Pero en imágenes, como hay mayor aumento de las estructuras, ¿no? En la visión, entonces se puede reconocer más fácilmente. Acá una comparación básicamente de lo que son las lesiones básicas, por ejemplo, algo redondo podría ser, por ejemplo, los quistes, ¿no? En el ultrasonido se ve hipocogénico y deja una sombra hiperecogénica, blanquecina, ¿no? En la resonancia magnética igual si los bordes son más hiperintensos y el centro es más hiperintenso, ¿no? Y la mamografía es una radiopacidad, ¿no? Marcada de bordes lobulados, bordes redondeados, ¿no? Entonces, esto un radiólogo puede decir que sí, podría lo más probable es que sea un quiste, ¿no? Si se confirma con ultrasonido, que es lo ideal para lesiones blandas o quísticas, o con resonancia magnética, ¿no? En lesiones ya ovales, ¿no? Que no son tan redondas, ¿no? Y que en ecografía, por ejemplo, no dejan sombra, no dejan, perdón, un refuerzo acústico posterior, o sea, este refuerzo blanco que está acá, no dejan, entonces se pensaría más en un fibroadenoma, ¿no? Entonces en la resonancia lo confirma, y en la mamografía es un poquito difícil de definir. Lo ideal para este examen de las lesiones ovales como los fibroadenomas es el ultrasonido, ¿no? Y en las lesiones irregulares sí la mamografía entra a tallar ahí porque normalmente van asociadas a veces a calcificaciones, ¿no? Y se puede ver unas alteraciones irregulares de estas lesiones, ¿no? De bordes imprecisos, no definidos, ¿no? De esta radiopacidad. Y en ecografía también se puede ver lo mismo, ¿no? Lesiones estrelladas, triangulares, hipocogénicas que pueden definir un estado patológico, ¿no? Del tejido, ¿no? Y en resonancia magnética también, ¿no? Y una mayor intensidad, ¿no? En tratamiento, básicamente el cáncer de mama está determinado por cirugía, eh, radiación, ¿no? Radioterapia, y en la parte de terapia sistémica tenemos terapia hormonal, quimioterapia y terapia dirigida, ¿no? Que es la inmunoterapia, ¿no? Gracias a que se pudo ver que hay receptores de estrógenos y progesterona, por ejemplo, en algunos marcadores, ¿no? Podemos dar terapia hormonal, si es dependiendo del tipo histológico, por ejemplo, podemos dar una quimioterapia, ¿no? Y si es por el tipo de receptores, por ejemplo, del AR2, ¿no? Se puede iniciar con una terapia inmunológica, ¿no? Y dentro de las cirugías, básicamente lo que nos llega más a patología es la opectomía, que tiene que ver básicamente con las enucleaciones que hay de las lesiones, y la cuadrantectomía, que básicamente se retira un cuadrante, ¿no? Para poder enviar la anatomía patológica conteniendo la lesión tumoral, y la mastectomía total, ¿no? Que a veces incluso puede ser radical y es lo que nos llega junto con la cola axilar. Dentro de las biopsias también para el diagnóstico tenemos al TrueCut, ¿no? El truco es un importante enfoque diagnóstico porque es histopatológico, ¿no? A diferencia del BAF, que es citológico, que nos da más cantidad de tejidos. El problema es que es un poco invasivo, ¿no? Produce a veces un poco de dolor y puede lesionar algunas áreas si no se tiene buen entrenamiento, ¿no? Y bueno, es importante describir la cantidad de muestra de cilindros de muestra de tejido que se va a incluir, ¿no? Y el color y otros hallazgos, por ejemplo, mucina, ¿no? Por ejemplo, en este de acá, en estos segmentos de tejido de TrueCut se observa mucina, ¿no? Entonces que al final fue diagnosticado como un carcinoma mucinoso. Entonces debería haber una correlación con lo que se evidencia en la macroscopía, ¿no? Así sea por TrueCut, ¿no? Y lo que se encuentra en el hallazgo histopatológico definitivo, ¿no? Entonces, las biopsias por core tienen una mejor sensibilidad que la punción por aguja fina, ¿no? De un 87% del core hacia un 74% de la aguja fina, ¿no? Y con una especificidad ya similar, ¿no? Acá podemos ver que le hicieron un estudio radiológico a una biopsia core, y normalmente cuando una biopsia core está bien dirigida o bien enfocada en el lugar donde se va a punzar, se tienen que observar ahí las microcalcificaciones que se han observado previamente en la mamografía, ¿no? Dentro de la literatura que revisé, había una clasificación también para poder informar lo que son las biopsias core, ¿no? Básicamente nosotros lo realizamos, o el servicio se realiza de manera descriptiva,
¿no? Porque no se puede hacer estadiaje en base a una biopsia de core. Sin embargo, acá plantea una descripción similar a la que se hace en el BAF, pero con mayor cantidad de datos, ¿no? Se puede ya definir estructuras, ¿no? Alteraciones ya a nivel de tejido, ¿no? Entonces, eso es una opción para poder realizarlo en los reportes, ¿no? El BAF de mama, el BAF de mama es necesario realizar lo que se llama la triple B, que es un apoyo clínico, radiológico y citológico. Si se realizan los tres adecuadamente y hay una buena relación de información entre estos tres, se aproxima a la sensibilidad de un 100%, pero si es de manera aislada, como ya hemos visto anteriormente, básicamente entraría en ese 74, 76%, ¿no? de sensibilidad, ¿no? Entonces, básicamente se hace con una aguja fina, ¿no? Se hace un extendido del aspirado que se ha realizado y también puede servir para formar bloques celulares, ¿no? Cuando se embebe en parafina, ¿no? Entonces acá tenemos un modelo de bloque celular y acá un extendido de una lámina para estudio citológico del BAF, ¿no? ¿Para qué sirve? Para lesiones quísticas, para llegar a lesiones dificultosas para el core o que están cerca a vasos, ¿no? Que uno no quiere punzar o tiene miedo de punzar según el radiólogo o el médico que va a punzar, el intervencionista. Son poco invasivas, se pueden detectar algunas metástasis, ¿no? Porque el hecho de que esté en un medio líquido permite expresar de manera adecuada todas sus características morfológicas, citológicas, mejor dicho, ¿no? Algo que a veces es un poco difícil en tejidos que donde se observa más que toda estructura, ¿no? Y no se ve minucias, o no se ve finezas, características finas de los hallados citológicos, ¿no? Y se puede realizar también estudios de pronóstico como inmunocitoquímica, ¿no? Algunos marcadores también que con otras técnicas se pueden realizar. Bueno, hay una terminología recomendada por el Instituto Nacional del Cáncer, ¿no? de Estados Unidos bueno, de otros países también, y que recomiendan hacer una estadificación, ¿no? Parecido a lo que es en general de tiroides, ¿no? O sea, tiene más o menos la distribución de manera similar, ¿no? Donde comienza con un insatisfactorio a una lesión benigna, donde con algunas características propias citológicas se puede determinar si es un fibroadenoma, un cambio fibroquístico, ¿no? Si se llegan a encontrar los hallazgos específicos, o podría quedar como una atipia probable, una lechosa de malignidad completamente maligna, ¿no? Y sugerir un posible diagnóstico definitivo. Bueno, en cuanto a las piezas anatómicas que nos llegan ya para controlar, básicamente tenemos las mastectomías que vienen con cola axilar, ¿no? En el cual se hace un estudio, se debería hacer una, una situación, ¿no? Mediante colores, sin embargo, bueno, pintamos nosotros de un solo color y se hace un corte, ¿no? Un corte paralelo en lonjas para poder determinar todos los hallazgos definitivos en la pieza anatómica, ¿no? Separamos la cola axilar, hacemos un recuento de los ganglios, ¿no? Y definimos el tamaño del pezón, definimos la aureola, el tamaño de los anchos de piel, el tamaño de la pieza quirúrgica, ¿no? Y después de hacer los cortes, básicamente describimos la lesión, ¿no? En qué cuadrante está ubicado, el tamaño máximo y la extensión de la lesión, y los bordes, ¿no? Si está cerca al borde profundo, si está cerca a la piel, si está cerca al pezón, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque a veces está asociado con enfermedades enfermedad de Payet, ¿no? Con lesión de Payet y con carcinomas in situ, ¿no? Entonces es importante las relaciones con respecto a la piel y el pezón, meter dentro de las canastillas, ¿no? Así mismo se mete de manera aleatoria algunos cortes y el pezón también se mete, se coloca en la canastilla, ¿no? De manera secuenciada, obviamente para tener un orden. En algunos libros, como el de la Mircis, en el BRES, recomienda meter la base del pezón porque a través de los ductos, de los ductos terminales, se puede ver una extensión de un carcinoma in situ, ¿no? Que se puede hacer un hallazgo, incluso sin encontrarse una lesión fija, ¿no? Incluso que no esté asociada al pezón. Entonces, por eso que es importante tomar un base del pezón, según lo que he revisado, ¿no? En control de la colanotomía, básicamente siempre debería ser teñido, ¿no? En colores como si fuera un cubo, ¿no? En 6 colores para tener una ubicación. Normalmente viene rotulado, ¿no? Con puntos de reparo para saber cuál es el superior, inferior, externo, ¿no? Entonces uno ya guarda su propio orden, cuál es anterior, posterior, ¿no? Y debería hacerlo de manera organizada y se podría decir, un hábito, ¿no? Para poder recordar siempre esas estructuras, porque en base a eso se van a hacer los cortes, ¿no? A veces es difícil por cuestiones técnicas o por cuestiones
costo económicas, ¿no? Costo, claro, básicamente costo-beneficio en lo que corresponde a meter todos las canastillas, ¿no? Entonces se debería optimizar por lugares de mejor muestra. Por esto se necesita a veces tener un apoyo radiológico, ¿no? Una radiografía, o en todo caso si está con un arpón, guiarse por el arpón, ¿no? Lo que se recomienda según los libros es tener una radiografía de control para saber dónde meter toda la cantidad de muestra y poder orientarse y poder meter toda la lonja de ese lugar, ¿no? Bueno, en la parte de citología, que es la parte que quería en sí hablar, tenemos acá los ductos, ¿no? La unidad túbulo lobular, ¿no? Donde tenemos las células mioepiteliales que están en la base y las células epiteliales superficiales, ¿no? Básicamente es el componente clásico de todas las lesiones de mama, ¿no? Obviamente en citología o en histología a través de la biopsia core, ¿no? Y en citología podemos ver acá las células, es una citología benigna, ¿no? De células ductales, donde observan acá las células miopiteliales que son un poquito más hipercromáticas, ¿no? Y las células epiteliales, que son las menos hipercromáticas, que son estas que están acá, ¿no? Y de esa manera podemos diferenciarlo, ¿no? ¿Por qué es importante eso? Porque permite reconocer estructuras de ciertas patologías, ¿no? Según la cantidad de mioepiteliales o la cantidad de células epiteliales que se encuentre, ¿no? Los marcadores para estos estudios básicamente marcan, al ser células epiteliales, marcan citoqueratina, las células superficiales, ¿no? Y en caso de las células mioepiteliales pueden marcar P63, calponina, ¿no? Tiene músculo liso, ¿no? En CK17 marca también las células mioepiteliales, CK14 y CK5, ¿no? Entonces tenemos las superficiales, ¿no? Las células anales ductales y tenemos las células mioepiteliales, ¿no? O basales, ¿no? Entonces, básicamente eso quería mencionar y comenzamos con las patologías más frecuentes, ¿no? Tenemos entonces acá los quistes mamarios, ¿no? Normalmente los quistes mamarios llegan con un diagnóstico ecográfico, donde se observa una lesión quística con refuerzo cústico posterior blanquecino, ¿no? Y que en histopatología se puede ver una lesión quística, ¿no? Revestida a veces por un epitelio medio cúbico o plano, ¿no? Pero básicamente en citología, que es lo que quería mencionar, se pueden encontrar múltiples macrófagos, histocitos espumosos, ¿no? Asociados a detritos, ¿no? Y se puede ver metaplasia de células epiteliales luminales, se pueden encontrar, ¿no? Algunas tinciones como Papa Nicolau, ¿no? Básicamente de esa manera y asociando ya al diagnóstico previo clínico, ¿no? Que recuerden de la triada que mencioné, ¿no? Entonces, que tiene que ver una sesión clínica, imagen y BAF, ¿no? Entonces, apoyándose en eso, uno podría, ¿no? Sugerir altamente sospechoso de un quiste mamario, ¿no? En caso de mastitis, básicamente igual, si uno se básicamente por la clínica del paciente que tiene dolor, tiene inflamación, con asociación de áreas quísticas, con inflamación del tejido celular subcutáneo, y bueno, al hacer la BAF se puede encontrar polimorfos nucleares, un patrón inflamatorio con células epiteliales, ¿no? Que a veces pueden parecer reactivas incluso, ¿no? Entonces, básicamente eso, ¿no? Mastitis granulomatosa, dependiendo del tipo de mastitis granulomatosa que se puede encontrar, ¿no? En este caso hay un hongo acá, creo que es la blastomicosis, si no me equivoco, y asociado a ello van histocitos, ¿no? Que se juntan para, por ejemplo, en este caso, formar una multinucleación, ¿no? O una formación granulomatosa, ¿no? Y que, por ejemplo, en este caso pueden juntar histocitos y algunas células epiteliales alrededor de algunas burbujas extracelulares y no vitales, ¿no? Que son, en este caso sería una ruptura de silicona, por ejemplo, ¿no? Que puede formar esa reacción granulomatosa también, ¿no? Entonces, básicamente la identificación de histocitos y multinucleación, ¿no? Células gigantes multinucleadas es lo que permitiría de alguna manera sugerir una mastitis granulomatosa. Entonces, el absceso también, en este caso, por ejemplo, células inflamatorias alrededor de células, una célula escamosa nucleada, ¿no? Que está siendo digerido, degradada, ¿no? Básicamente que está yendo a un componente ya necrótico, ¿no? Ahí en el pus, ¿no? En quista de inclusión epidérmica, un hallazgo frecuente que se encuentra a veces en la mama, normalmente pasa para dermatología, pero puede a veces sugerir una punción, ¿no? Básicamente lo que encontramos es una formación quística revestida por un epitelio escamoso, queratinizante, ¿no? Que secreta
que libera la queratina hacia el interior del quiste, y tiene esa característica de tener un tapón, ¿no? Un tapón de queratina oscuro, ¿no? Entonces a veces se encuentra en la espalda todo, pero, o en el cuello o en el tórax, sin embargo en la mama también puede estar presente. Entonces, ¿qué es lo que se encuentra? Básicamente una lesión quística en la imagen no específica en ecografía, y que se pueden ver queratinocitos, ¿no? Y restos de queratina acumulados, ¿no? Puede haber también un patrón inflamatorio alrededor, ¿no? Básicamente queratinocitos se pueden encontrar. En necrosis grasa también a veces vienen con los pacientes que tienen una lesión en mama que crece constantemente y que le duele y que están asociados a un antecedente de trauma, o a veces no se dan cuenta, pero en la mamografía, por ejemplo, se nota una radiopacidad, ¿no? Bien delimitada, bien redondeada, y que parece ser independiente de la glándula mamaria. Entonces, ¿qué es lo que encontramos, no? Básicamente, cuando hay una necrosis grasa, hay un tejido graso que está sufriendo apoptosis, ¿no? Entonces hay unas células gigantes multinucleadas que están yendo para poder contrarrestar ese proceso de apoptosis o necrosis, ¿no? Entonces, en la citología, ¿qué podemos ver? Normalmente vemos que el núcleo de los adipocitos son pequeños con respecto al citoplasma, ¿no? Citoplasma claro, con un núcleo bien pequeño, como enmarañado, ¿no? Como en pequeñas arañas estiradas, ¿no? Sin embargo, cuando hay una necrosis grasas, el núcleo aumenta la relación núcleo-citoplasma, ¿no? El citoplasma con respecto al núcleo ya no es tan grande como acá, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque está sufriendo un proceso de condensación y de apoptosis, ¿no? Entonces, perdón, de necrosis, ¿no? Entonces, en ese caso, la necrosis ya se podría determinar de esa manera, ¿no? Siempre apoyada de todas maneras en el estudio imagenológico con los antecedentes del paciente, y se puede uno apoyar en las características citológicas, ¿no? En fibroadenoma, básicamente, es una lesión bien delimitada, móvil, ¿no? De consistencia firme, que puede ser intracanalicular o extracanalicular, pero básicamente en la citología lo que encontramos es una mixtura, ¿no? De células epiteliales luminales y células mioepiteliales que están alrededor, pero normalmente van asociadas a células estromales que están alrededor, ¿no? Y pueden formar estas características en el asta de ciervo, ¿no? Porque hay una unión intercelular por las caderinas, ¿no? Por la unión, las proteínas de comunicación intercelular que permiten formar estas estructuras, ¿no? En asta de ciervo, que se pueden obviamente ver en la histopatología, ¿no? Pero también se puede observar en la citología, ¿no? Es así como se observan los papilomas a nivel del carcinoma papilar tiroides por una unión celular. Igual se puede ver en este tipo de patologías de mama, ¿no? De fibroadenoma. En caso de tumor filoides es similar, citológicamente es muy similar al, al, al fibroadenoma. Sin embargo, como ven, hay mayor cantidad de células estromales que rodean estas células, ¿no? Epiteliales y mioepiteliales, ¿no? Entonces, histopatológicamente sí es más fácil de reconocer, y macroscópicamente también en algunos casos por el tamaño, ¿no? Que normalmente son bien grandes, y el crecimiento rápido y la consistencia, que es un poco más dura, se puede reconocer, ¿no? Pero citológicamente sí podría, si se asocia a la clínica y a la imagenología y tiene un componente estromal bastante denso, podría asociar, ¿no? Ya voy a terminar ya. Ya, a ver. Ya, el adenoma lactacional básicamente ocurre, ¿no? Son como parte de los cambios gestacionales en la lesión que es bastante vascularizada, y hay cambios gestacionales, ¿no? Cambios gestacionales apocrinos, secretores, ¿no? Que se pueden ver, por ejemplo, acá en citología se pueden ver con bastantes células luminales o células miopiteliales alrededor, pero sobre todo con espacios transparentes, ¿no? Que vendrían a ser el tejido, perdón, la secreción láctea, ¿no? Que tiene bastante componente adiposo también, ¿no? Bastante componente lipídico, perdón. El galactocele es una dilatación, ¿no? De un ducto mamario, ¿no? Que está revestido también por un epitelio, y también, ¿no? Dentro de la aspiración de esos galactoceles se puede encontrar ese contenido de, de leche, ¿no? Alrededor de células mioepiteliales o epiteliales, ¿no? Pero básicamente es delimitado, ¿no? En imagenología, y al ser aspirado es básicamente asociado a ese contenido de, de producto lácteo, ¿no? Cambios fibroquísticos, bueno, se pueden observar, como ven, así bastantes dilataciones irregulares, ¿no? En la histopatología con secreción autógena, ¿no? Y bueno, en el caso en caso de ecografía se observa un parénquima hipericogénico,
¿no? Y con áreas medias quísticas, ¿no? Difusas, ¿no? Son algo de un patrón heterogéneo, ¿no? En citología podemos observar algunas células epiteliales con metaplasia apocrina, ¿no? Lo que se llama metaplasia apocrina con secreción, ¿no? En la superficie, ¿ya? Pero básicamente la metaplasia apocrina asociado a los antecedentes que tienen pacientes es una de las cosas que puede sugerir esa patología, ¿no? Hiperplasia ductal sin atipia, como sabemos, acá tenemos los tipos de hiperplasia ductales, ¿no? Cuando no hay hay un ducto normal, cuando hay una hiperplasia ductal, donde las células, hay diferentes tipos de células y hay una hiperplasia, pero no es monoclonal, ¿no? O sea, no hay una uniformidad celular. Y cuando hay una atipia, sí cada vez se extiende, hay una expansión más clonal, ¿no? O sea, hay una preferencia por un tipo de estirpe celular donde ya se convierte en una atipia, y en el carcinoma in situ ya, bueno, es más grotesco la lesión, pero no se invade la membrana basal ductal, hay una invasión de la membrana basal, ¿no? Acá podemos ver, igual hay diferentes tipos de células, ¿no? Células como puente, unas células epiteliales luminales hiperplásticas, ¿no? Pero hay una mixtura. Entonces, eso sería una hiperplasia ductal sin atipia. Y también vemos que cuando en estudios citológicos se puede observar esas formaciones medias quísticas o esas separaciones, pero de manera irregular, ¿no? No guardan un patrón regular, sino son unos más chicos, otros más grandes, y la asociación de esas células de mixtura, ¿no? Tanto de epiteliales, miepiteliales, ¿no? Entonces, que permiten llegar al diagnóstico de una hiperplasia ductal sin atipia. Cuando ya con atipia, ya aparte de características arquitecturales, básicamente, donde ya hay una mayor cantidad de células en forma más clonales, ¿no? Más parecidas entre sí, ¿no? Y más uniformidad. Entonces, en la parte de citología podemos observar, ¿no? Un núcleo más condensado, de mayor tamaño, mayor relación núcleo-citoplasma, ¿no? Entonces, de las células epiteliales, ¿no? Y asociadas a componente todavía, mioepitelial, ¿no? Pero más escaso, ¿no? Entonces, y en el carcinoma ductal in situ hay menos componente mioepitelial y más células uniformes, ¿no? Se podría decir, de las mismas características, ¿no? Y el papiloma intraductal también es una lesión que se puede observar en ecografía. A veces normalmente los pacientes vienen con una secreción sanguinolenta, ¿no? Donde al corte, por ejemplo, en la macroscopía se puede ver dentro de un contenido quístico una lesión media papilomatosa, una lesión exofítica, ¿no? Que tiene ciertas características histológicas, ¿no? En papilas, con cuero vascular, y que en la citología también se puede ver, ¿no? Esa distribución media papilar, ¿no? Esa distribución papilar de las células epiteliales, ¿no? En la patología maligna de mama, básicamente nosotros en el hospital, ¿no? Una vez que definimos el tipo de lesión, que normalmente es ductal, NST, ¿no? Es lo más frecuente que reportamos, hacemos base al score, ¿no? Bloch, Scar, Richardson, ¿no? Básicamente en base a la formación tubular que hace esas lesiones, en base al pleomorfismo nuclear y en base a las figuras mitóticas, ¿no? En base a eso se saca un score y se divide y se puede estadificar, perdón, se puede definir a qué grado pertenece, ¿no? Si es bien diferenciado, moderadamente diferenciado, pobremente diferenciado. ¿En qué está basado esto? Básicamente en la formación tubular es una de las características. Por ejemplo, acá grado 1 hay bastante formación tubular, grado 2 hay algunas formaciones tubulares y grado 3 es más un componente sólido. Entonces, eso tiene que ver básicamente con porcentaje, ¿no? Grado 1, más del 75% son túbulos, del 10 al 75% en grado 2, y en el grado 3 de todas las lesiones, menos del 10% forman túbulos, ¿no? Y en caso del pleomorfismo nuclear, se evalúa, ¿no? El tamaño, la forma del núcleo, y también se evalúa el nucleolo, ¿no? Bueno, acá sí, el nucleolo visible, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá podemos ver grado 1, hay buenas características nucleares, están polarizados, ¿no? En el grado 2 ya no hay un orden, hay un poquito de diferencia de tamaños, algunos más grandes que otros. Y en el grado 3, aparte de que hay ya una anisonucleosis marcada, hay una cromatina un poquito ya disgregada, ¿no? Marginada, se ve claramente los nucleolos que están dentro de esta cromatina, ¿no? Entonces, eso ya es un grado 3, ¿no? El tamaño también es importante, acá son más grandes los núcleos. El recuento mitótico básicamente se debe a la cantidad, ¿no? Que hay de mitosis en cada tipo de grado, ¿no? Siendo mayor en el grado 3 y pocas mitosis en el grado 1, ¿no? Acá como bien se menciona en este lado, ¿no? Según la cantidad que tenga se puede especificar qué score tiene, y según eso ya al final se suma todo y se va a la parte de la gradación, ¿no?
Bueno, el carcinoma papilar intraquístico es una lesión que aparentemente parecía, ¿no?, un papiloma intraductal, pero se ve que tiene características de carcinoma, ¿no? O sea, tiene unos núcleos más alargados, una tipia nuclear de bordes irregulares, ¿no? Y mayor relación núcleo-citoplasma, ¿no? Entonces, mediante hacer un componente quístico y tener ciertas características atípicas, ¿no?, para carcinoma, entonces podría ser definido como tal y no como un papiloma, ¿no?, que tiene básicamente las características propias de un ducto, ¿no? Básicamente, o sea, características papilares, pero sin atipia celular, ¿no? Entonces, esta tiene características papilares, pero con atipia celular ya de un carcinoma, ¿no? Entonces, el carcinoma ductal in situ, bueno, básicamente identificarlas dentro de lo que es la BAF o la citología, es básicamente ver la tipia, ¿no? La tipia a nivel de las células epiteliales, ¿no? Luminales, la tipia del núcleo, ¿no? La tipia de la relación núcleo-citoplasma. Pueden tener formaciones papilares también, pero básicamente se puede asociar a un componente necrótico, ¿no? Que es lo que caracteriza el carcinoma ductal in situ, ¿no? Que puede tener lo que se llama la comeonecrosis, ¿no? Y puede estar asociado también a áreas de calcificación, ¿no? Como vemos acá. No encontré una imagen específica de cómo se ve, pero básicamente son células con un citoplasma más claro, ¿no? En la citología se ve casi igual que en la histopatología, pero básicamente células con citoplasma claro son las que proliferan, ¿no? Y pueden ser in situ o pueden ser infiltrantes, ¿no? En caso de los infiltrantes, ya, entonces el carcinoma lobular, básicamente, bueno, como mencioné, había una característica citoplasmática de tener un citoplasma más claro, ¿no? Con un núcleo un poco, cuando está en líquido medio excéntrico, parece una mesotelial incluso, ¿no? Pero permitiría, a veces te encuentras asociados en forma de fila india, ¿no? Que es la característica histopatológica principal de este carcinoma lobular, ¿no? Carcinoma no ductal no es especialmente que se reporta, ¿no? Básicamente las características citológicas son de un carcinoma con alteración del núcleo citoplasma, irregularidad del núcleo, ¿no? Formando a veces papilas, ¿no? Bueno, es el más frecuente, ¿no? Que se puede encontrar. Y imagenológicamente es un clásico en la mamografía de bordes irregulares, articulados, igual en la ecografía, bordes irregulares, hipogénicos con flujo Doppler, ¿no? Presente en el centro. En este carcinoma, una vez que se les solicita inmunohistoquímica, tenemos básicamente los clásicos, ¿no? La clasificación fenotípica, ¿no? Lo luminal que comenzamos con el lado, ¿no? Que tiene receptor de estrógeno, de progesterona, y son negativos para ER2, ¿no? Solo de mejor pronóstico, ¿no? Después tenemos el luminal B, que también tiene receptor de más o menos, tiene la progesterona no tan intenso, pero uno puede tener receptores 2, normalmente son negativos para 2, pero tienen un pronóstico no tan bueno como el A, ¿no? Pero sin embargo siguen siendo de buen pronóstico, ¿no? Hay una variante que es el luminal C, que tiene escaso receptor para estrógenos, buen receptor para progesterona, pero es R2 negativo, ¿no? Y marca algunos citoqueratinas, ¿no? Entonces, otro tipo de luna, ¿no? Y otro que tiene sobreexpresión de ER2, no tiene ni progesterona ni estrógeno, pero sí tiene ER2 positivo, ¿no? Y es lo único que tiene. Después ya pasamos a los basales, que son los de mal pronóstico, ¿no? Que tienen básicamente los receptores de estrógeno y progesterona negativos y también el ER2 negativo, ¿no? Sin embargo, unas citoqueratinas pueden marcar, ¿no? Entonces, tenemos el basal triple negativo, ¿no? Y al basal que no es triple negativo, sino que puede tener algunos componentes de ER2 y receptor de estrógeno, ¿no? Entonces, hay ciertos tipos de carcinomas, ¿no? Ductales, ¿no? Que no siguen los patrones clásicos de clasificación fenotípica, ¿no? Entonces, dentro de en estos grupos, ¿no? Un poco más raros y más variados. Hay un carcinoma normal-like, en el cual tiene un receptor de estrógeno normales, ¿no? Muy fuertes, y progesterona también normales, parecidos al tejido normal, y un ER2 negativo, ¿no? Pero tiene características histopatológicas, obviamente, de carcinoma, ¿no? Atípico, ¿no? Entonces, hay un porcentaje 5 a 10% que entran también en esta categoría, que es, bueno, identificarlo, ¿no?
Carcinoma tubular básicamente porque tiene esas características de formación de túbulos o ductos y a veces se pueden ver unas estructuras parecidas, ¿no? A túbulos, pero es un poco difícil de identificar en citología, ¿no? Entonces, básicamente el diagnóstico de esto es citopatológico, ¿no? El carcinoma mucinoso, como mencioné, ¿no? Son células atípicas que están asociadas a un componente mucinoso, por eso es importante definir las características, por ejemplo, cuando se hace el BAF, ¿no? Del aspirado que se encuentra, si tiene un color, una consistencia especial, ¿no? Porque puede sugerir a un mucinoso, pero obviamente se encuentra esas células epiteliales con secreción de mucina en la citología, ¿no? Que puede ayudarnos a definir. El carcinoma medular, bueno, como vemos acá, básicamente son células un poco más atípicas, medulares, ¿no? Histología sí se puede ver con características tienen un eosinófilo, ¿no? Y están formando nódulos, ¿no? Pero en la parte de citología mencionan las irregularidades de características de los carcinomas, no muestran un patrón específico, ¿no? En el carcinoma adenoide quístico sí hay una estructura a nivel de la citología conservada donde forman estos pseudoquistes, ¿no? Un rearreglo celular en formación de pseudoquiste con una tipia celular marcada, ¿no? Que puede sugerir ese tipo de patrón, ¿no? Que se evidencia ya en la histopatología, ¿no? En el carcinoma metaplásico, hay con diferenciación mesenquimal, ¿no? Por ejemplo, que hay un carcinoma metaplásico en core, con una diferenciación mesenquimal, pero también puede haber diferenciación escamosa, ¿no? Entonces, una vez que se encuentra el carcinoma, si hay alguna característica de diferenciación mesenquimatosa o escamosa, ¿no? Si se llega a encontrar algunas metaplasias escamosas, se puede definir como tal, ¿no? Con un carcinoma metaplásico y se coloca la diferenciación, ¿no? Si es mesenquimal o si es escamosa, ¿no? El carcinoma inflamatorio, básicamente, igual, ¿no? Se encuentran características de carcinoma, pero asociadas a un componente inflamatorio, ¿no? O sea, básicamente neutrófilos o linfocitos, ¿no? Y tiene que ser correlato clínico, ¿no? En la enfermedad de Payet, básicamente, las células que se pueden encontrar tienen una cromatina más o menos laxa, donde se pueden ver los nucleolos, ¿no? Prominentes y un citoplasma pálido, ¿no? Y en el carcinoma secretor, básicamente, se pueden ver estos artefactos que son como parte de las secreciones, ¿no? Dentro de células epiteliales, ¿no? Epiteliales atípicas. Dentro del carcinoma escamoso, de diferenciación apocrina, igual, ¿no? O sea, ahí, como habíamos visto anteriormente, la diferenciación apocrina básicamente hace que el núcleo sea de mayor tamaño, un poco más excéntrico, ¿no? Y el citoplasma sea un poco más amplio, medio a veces romboide, ¿no? Como habíamos visto anteriormente, ¿no? Y el tumor de células granulares, bueno, también se podrían ver asociados algunos histocitos, algunas células epiteliales y mioepiteliales, ¿no? Asociados, pero siempre con atipia, ¿no? En la angiosarcoma a veces vemos esa distribución básicamente como se podría decir, desordenada, ¿no? En hileras, desordenada, enmarañada, ¿no? Que básicamente podría sugerir ese tipo de patologías, ¿no? Obviamente, por citología es un poco difícil de poder evidenciarlo, ¿no? Podría parecer hasta lesiones pseudopapilares, ¿no? Y en el caso de la ginecomastia tiene características similares a lo que son hiperplasias, ¿no? Hiperplasias ductales o formaciones papilares en el caso de los varones. Y en el carcinoma mama masculino también igual, ¿no? O sea, hay una alteración en el núcleo, en la regularidad, hay una laxitud de la cromatina a nivel de las células epiteliales, ¿no? Similar a lo que se ve en la mujer, ¿no? Y el carcinoma de metástasis, por ejemplo, en los aspirados que se encuentran de lesiones de mama, se pueden evidenciar algunas células, ¿no? En este caso es un ejemplo de una carcinoma de células pequeñas, ¿no? De pulmón que tenía la paciente y podría sospechar siempre y cuando se tenga un antecedente, ¿no? Porque a veces es un poco difícil. En lo que es los estudios ya moleculares de esta patología de mama, apoyado además en lo que es la inmunohistoquímica, ya teníamos lo que son estudios genéticos, que son de secuenciación, que vendría a ser el estudio ya de los BRCA, ¿no? Los BRCA1, BRCA2, ¿no?
y dependiendo de eso también, por ejemplo, el BRCA1 es más frecuente en los triples negativos, ¿no? Entonces, y el BRCA2, la mutación del BRCA2 es más, por ejemplo, en lo de receptor de hormonas, ¿no? O sea, dependiendo de eso, va a definir un poco el pronóstico o el éxito del tratamiento que va a tener el paciente, ¿no? Pero eso es en el secuenciamiento. Lo que normalmente más se utiliza en la parte molecular es la parte citogenética que tiene que ver con el ER2, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hay un estudio que es el estudio NicoRay, ¿no? Para ver toda la variación molecular que hay de todos los tipos de células que pueden encontrarse, si es siendo un luminal A, luminal B, ¿no? Y en base a eso poder dar un diagnóstico y compararlo con otro modelo de un paciente determinado, ¿no? Para ver cuál es el fenotipo que prevalece. Pero en la parte de citogenética, algo que me pareció interesante fue que utilizan el FISH, ¿no? Para poder definir si es que el ER2 es positivo para amplificación o no es positivo, ¿no? Porque a veces las distinciones hemostoquímicas pueden variar, como hemos visto, hay algunas variaciones de los luminal o hay unas variaciones de los triples negativos que pueden contener el ER2 positivo, ¿no? Entonces, si no hay un dato concluyente, puede dejar en el aire, ¿no? Entonces se puede confirmar por citogenética, ¿no? Básicamente están distribuidos de esta manera, ¿no? Acá vemos las células en los núcleos, tenemos en los centrómeros, por ejemplo, dos controles, ¿no? Que son de color verde, ¿no? Entonces debería haber dos mutaciones bueno, deberían haber dos marcadores de ER2 en cada núcleo, ¿no? En cada cromosoma, en cada brazo de un determinado cromosoma. Entonces tendríamos dos colores de control y dos colores patológicos, ¿no? Esta relación nunca debe superar al 2, ¿no? Lo ideal es que sea uno, pero nunca debe superar el 2. Cuando ya es mayor de 2, normalmente ya la relación de la cantidad de ER2, que son los rojitos, con respecto a la cantidad de controles, ya es un positivo para la amplificación de ER2, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos una relación, puede ser dos colores, dos marcadores rojos, o tres, o cuatro, ¿no? Si tenemos dos controles verdes, aún así guardaríamos una relación máxima de 2, ¿no? Que todavía estaría dentro de lo normal, todavía sería negativo para la amplificación de R2. Pero ya cuando tenemos varios acá, por ejemplo, en este caso hay como 10, 12, ¿no? Y algunos marcadores nada más color verde, ¿no? Como controles, entonces ya supera bastante el ratio, ¿no? Ya supera la relación, entonces ahí sería positivo para la amplificación de R2. Entonces esto ayuda de una manera a resolver esos componentes inexactos que se pueden encontrar en algunas patologías con estudio inmunistoquímico, ¿no? Entonces el apoyo en la parte de citogenética es también importante, ¿no? Hasta que se tenga obviamente lo del secuenciamiento genético, que es un poco más específico, ¿no? Y también un poco más difícil de adquirir, ¿no? Bueno, acá lo mismo, que menciona cuáles son las características del estudio de los FISH, ¿no? Y bueno, básicamente eso sería todo y nada más, básicamente eso es lo que quería mencionar acerca de la patología basado bueno, más que todo en cito, ¿no? Porque estoy ahorita en histología, ¿no?